todavía no pillé. Pero me pasó ya, varias veces me pasó. Ya. Y otra vez en el taller le metía red 380 sin problema y llegaba otra vez y me daba otra vez. Con conversores chinos. Varias veces ya me pasó. Ya. Bueno, entonces, y hay que ver, vamos a ir viendo que si alguien de ustedes, por ejemplo, tiene una pilla, puede mandar al grupo a ver cuál es la solución, cuál es la fuente del problema. Yo encontré bobinador nuevo. Ya, bueno, ok, entonces, seguimos. Bueno, y esta es una estructura básica para control PID, ¿verdad? Pero eso ya es una aplicación ya directa eh, con equipos de PLC, ¿verdad? Una retroalimentación con sensores, ¿verdad? En este caso es sensor de frecuencia, entonces se mide la frecuencia y eso se retroalimenta en un control PID. Pero eso es en el caso de que se quiera tener un monitoreo de la frecuencia que está dando el motor. ¿Ok? Tipo de variador de frecuencia tenemos voltaje-frecuencia, que es el que normalmente se utiliza en las aplicaciones normales de variador de frecuencia. Y tenemos el par constante, ¿verdad? Que es un, una aplicación, o sea, un modo de comando también del variador que hace que justamente el par sea constante, ¿ok? El torque. Una propiedad que le da un poco más le da más corriente, o sea, le da más potencia al motor, ¿ok? Que en el caso de voltaje de frecuencia. Voltaje frecuencia, ¿verdad? Creo que si este voltaje de frecuencia está a un 100% de la corriente, el par constante le da un 180% de potencia. Cuando hay forma de controlar un variador de frecuencia, tenemos, en este caso tenemos por medio de terminales externas, ¿verdad? Los terminales que vienen para ser conexionados. Tenemos panel de operación, ¿verdad? El panel que viene montado en el variador a través de señales analógicas y a través de comunicación, ¿ok? Comunicación serial. Y vamos a ver todos estos casos para hacer todo este tipo de mando vamos a hacer práctica acá en la pequeña bancada que monté para poder ver. Vamos. Bueno, no sé si se ve mi pantalla compartida, ¿verdad? ¿Todo ven? Sí, sí. Bueno, son algunos accesorios para una instalación completa, ¿verdad? Evidentemente esto no se aplica, ¿verdad? Pero básicamente sería esto, ¿verdad? A partir de la red de suministro de energía se pone un circuito de corte, después tenemos una llave termomagnética, luego de eso se pone un reactor que sería un transformador, ¿verdad? Básicamente para desacoplar, normalmente es la misma, si es 380 salida, ¿ok? Para Luego evitar se pone, rayos. ¿cómo? Para evitar rayos y eso. Sí, y para meter ruido también en el sistema, ¿verdad? Del variador en sí. Más Luego que nada para eliminar los armónicos. sí, así mismo es. Luego tenemos un filtro AC, ¿verdad? Son unos filtros que son unos capacitores y unas bobinas, ¿verdad? Eh, y filtro AC, básicamente, ¿verdad? Luego tenemos el variador de frecuencia y en la salida se vuelve a colocar un reactor. Aquí sí es útil porque
porque tu señal alterna te hace un poco más pura, ¿ok? Entonces, este filtro sería bueno, ¿verdad? O sea, este reactor. Luego se pone otro filtro, ¿verdad? Para armónicos y ruidos, ¿verdad? Y luego ya va el motor. Normalmente se pone una termomagnética, variador, motor, ¿verdad? Así como está acá. Pero bueno, ya depende de cada aplicación también. Normalmente se van poniendo los filtros y las protecciones si se van, si va creando problemas en el sistema, ¿verdad? Normalmente en las máquinas viene llave termomagnética, contactor y variador, ¿ok? Y luego ya va al motor. Luego tenemos estos dos accesorios opcionales que son resistencia a frenado y reactor, ¿ok? Que son opcionales. En algunos casos la resistencia a frenado viene incorporado en el variador de frecuencia, ¿ok? Bueno, en nuestro caso tenemos esta estructura de conexionado en el del variador de frecuencia. Eh, todo esto, todo esto que se ve acá son las conexiones que tenemos en un variador, ¿verdad? En este caso, en el modelo que nosotros tenemos aquí. Entonces, inicialmente tenemos aquí a ver, estamos todos. Tenemos la entrada RST en el caso trifásico y tenemos la entrada monofásica en el RT, ¿ok? Si se fijan, la conexión se hace en RT cuando es monofásica. En mi caso aquí tengo conectado de esa forma también. A ver, ahí. Tenemos R y T. Se ve lo que ahí en la parte del medio no hay ningún conector cuando es monofásico. Ok. Bueno, y luego tenemos aquí a la mano derecha tenemos U, V y W, que es el motor, directamente va conectado al motor. Arriba tenemos los pines opcionales para la resistencia de frenado y el reactor, de ser reactor. Ok. Luego aquí en la parte de terminales tenemos M1 al 6, ¿verdad? Que son las entradas digitales que se utilizan para comandar también de forma externa a través de los terminales el funcionamiento del variador. Esos pines son configurables, pero ya vienen también cargados por defecto, ¿ok? Vamos a ver cómo modificar estos terminales. Luego tenemos aquí la entrada analógica. Tenemos dos entradas. Tenemos una entrada analógica de tensión de 0 a 10 voltios y una entrada analógica de corriente configurable de corriente y tensión, ¿verdad? Podemos configurar para 4 a 20 o 0 a 10 voltios. Nosotros vamos a usar los dos, ¿ok? Vamos a configurar los dos. Luego tenemos aquí el puerto de comunicación serial. Si se fijan, tenemos un puerto de comunicación RS485 con protocolo Modbus, ¿ok? Vamos a ver para leer información y para escribir también. Yo puedo comandar completamente sin ninguna conexión de mando acá con la comunicación, ¿ok? Directamente puedo dar marcha, cambio de giro, cambio de velocidad, puedo leer información de consumo de corriente, información así, tensión de la tensión de entrada, podemos leer qué alarma saltó y así, un montón de variables solamente con esta comunicación. Con dos cables que conectemos ya podemos tener todos esos parámetros y control total. Se conecta a la computadora, ¿verdad? No, sí, se puede conectar a la computadora, se puede conectar a un PLC se puede conectar directamente a un HMI. Si yo quiero tener, por ejemplo,
el control por medio de HMI. El HMI tiene una comunicación serial, entonces yo le meto los parámetros, le voy activando y desactivando nada más, ¿ok? HMI que programar, ¿verdad? Sí, se programa. Podemos hacer una práctica de eso con el variador también. Entonces, yo me conecto primeramente con el PLC, hacemos la comunicación y vemos eso. Y después podemos probar con un HMI, hacemos una pequeña programación y vemos cómo funciona. Eso podemos hacer también. Luego tengo salidas analógicas del variador. Hay casos que tengo dos salidas y hay casos que tengo una salida, ¿ok? Para los variadores más grandes tengo dos salidas y para los más chicos una salida, ¿ok? ¿Para qué, por ejemplo, puedo usar salida analógica? Para que me indique, por ejemplo, la corriente de consumo, ¿verdad? Entonces yo, a través de eso, veo si mi motor está trabajando a plena carga o a media carga nomás, ¿ok? Luego tenemos una salida o un contacto relé que normalmente se utiliza para indicar si hay una alarma o un fallo en el variador, ¿ok? Y luego tenemos una salida digital, ¿ok? Esa salida digital se puede utilizar para confirmar funcionamiento, ¿verdad? Cuando está en marcha el variador o también se puede utilizar como alarma, ¿ok? Luego tenemos... Porque 24 ¿Cómo? No, el que estás contando ahora. La salida, No la que iba a contar 24 volts. a ver, de abajo. Sí. Sí, esa es una salida, o sea, una fuente auxiliar que los PLC más grandes tienen, ¿verdad? Creo que a partir de 7 HP o 10 HP, algo así, tienen una fuente auxiliar de 24 voltios. Profe, yo puedo meterle de 0 a 24 volt un voltaje externo que no sea el del variador para manejar velocidad. Para manejar velocidad Sí, de pero 0 una fuente, a 24. sí, pero externo, que no sea la misma fuente del variador. Y vos sabés que no. Pero para la entrada analógica, para la entrada digital. Analógica, para variar No, velocidad. a la analógica solamente reconoce de 0 a 10. Y sí puede poner una tensión externa. Externa, ahí me varía, ¿verdad? Sí, sí puedes poner una señal externa, pero de 0 a 10. 0 a 24 puede que te queme tu entrada analógica. 0 a 10 volts. 0 a 10 voltios, sí. Pero, Si tu pero que fuente, no sea de la misma fuente del variador. así mismo. Nosotros tenemos acá una fuente de 0 a 10 que nos da el variador, que es la fuente, el negativo es este y el positivo es este. Entonces, con esta fuente de 10 yo hago mi variación de velocidad acá, ¿verdad? O sea, con un potenciómetro varío la tensión, ¿verdad? Sí, pero Pero usa la si yo, por misma ejemplo, fuente tengo que una el variador. salida de 0 a 10 con un PLC, yo pongo el negativo, la referencia, pongo un GND y la salida directamente acá. Lo mismo puedo hacer eso que voy a Sí, decir con una fuente externa. Yo puedo agarrar y sí, poner ya. el negativo de tu fuente de 0 a 10 acá y el positivo de tu fuente va a venir a esta resistencia, este no se conecta y la salida del potenciómetro va acá. Sí, exactamente. Se puede hacer, pero económicamente, a no ser que se haya quemado la fuente de 10 voltios de tu variador, puedes usar eso, ¿verdad? Pero, ¿para qué me vas a No, comprar hay uno que si ya complicar, tenés ahí no, tú? ¿Eh? no, hay que complicar nomás, está bien así nomás. Para complicarse no va el tema. No, yo encontré nomás un circuito así. Ah, En ya, un, ya. en un PLC que estaba manejando una bomba hidráulica, pero Ya. estaba manejando la velocidad del motor. Encontré Ah, nomás bueno, y era una fuente externa. ya. Bueno. Y por último tenemos estos dos conectores que se ven acá abajo, que son la misma conexión de este RS485, pero con terminal bornera, ¿ok?
Básicamente, esos son todas las partes del variador de frecuencia, ¿ok? O al menos el conexionado, ¿ok? Bueno, luego tenemos, en nuestro caso, tenemos la forma de, a ver, para identificar el parámetro de ¿cómo identificar la nomenclatura del variador? ¿Ok? Este ratito. No, un ratito, no. Acá está. A ver. Bueno, entonces, para identificar la nomenclatura, vamos a ver el modelo que tenemos aquí. A ver si se ve. Este es un variador, ¿verdad? La primera parte que nos indica acá, vamos a ver. Bueno, acá tenemos la serie del producto, ¿ok? Que es 8000B, ¿ok? Si se fijan acá también, en el variador tenemos el mismo código, ¿ok? Ahí tenemos 8000B. Bueno, las siguientes letras nos indica si es 4 es 380 y si es 2 es 220, ¿ok? Entonces en nuestro caso tenemos el 2, ¿ok? La siguiente letra es T o S. Si es T es entrada trifásica y si es S es entrada monofásica. En nuestro caso tenemos la letra S. ¿Ok? Se ve eso acá, ¿verdad? En el modelo. Luego, el siguiente número es la potencia. ¿ok? En nuestro caso tenemos 75, que es 750 vatios. En el caso de que no tenga la R, sea solamente el número 011 es en kilovatios, ¿ok? En nuestro caso es 75, es 750 vatios. No es 75 kilovatios, ¿ok? Luego tenemos la letra G, que nos indica el tipo de aplicación, ¿ok? Si es para uso general, es G, y si es para bomba y centrífuga, ¿verdad? Es P. Y luego tenemos la última letra, que es con resistencia a frenado incluido, ¿ok? Si tiene la letra G, B, es con resistencia incluida, ¿ok? Estamos. Esos son los parámetros que se necesitan saber para identificar, en nuestro caso, ¿verdad? En esta marca, ¿verdad? ¿Qué variadores de frecuencia están teniendo, ¿verdad? De todos modos, ahí en la ficha ya te dice entrada una fase 220, salida 3 fases 220, máximo 600 Hz, ¿eh? Y la potencia 0,75 kilovatios. ¿Ok? ¿Por qué? Señor.
que el NP último en tu modelo, en tu variador que tenés El ahí. NP no me dice nada en mi manual qué significa. Tengo que ver con el fabricante qué sería eso. Ok. Porque en el manual no me figura eso. Bueno. Bueno, y lo que se ve ahí también en la ficha técnica es adicionalmente el grado de protección que es IP20, ¿verdad? Y básicamente eso. Seguimos. Bueno, la disposición de los terminales, nosotros tenemos dos categorías, básicamente, de 0 a 75 kilovatios hasta 2,2 kilovatios es una terminal de una hilera, aquí, y a partir de 4 kilovatios hasta 400 kilovatios son terminales de 2 hileras, ¿ok? Entonces, estos son todos los pines de conexión de control que tenemos en los terminales de control de ambos modelos. ¿Tá? En este modelo, normalmente tenemos cerca de la salida, son estos terminales. ¿Ok? Ok. Bueno, y acá tenemos todos los terminales que estuvimos viendo en esta zona, tanto de entrada y salida de control. Bueno, y las capacidades que tenemos son desde 220, de 220 bifásico tenemos hasta 2 HP y 380 tenemos hasta, en realidad se tiene hasta 400 kilovatios, pero sobre pedido, ¿verdad? Eso ya es la capacidad máxima de variador de frecuencia que hay. Creo que alguien estaba pidiendo algo, estaba preguntando sobre un variador un arrancador suave de 300 HP, algo así era. Pero bueno, el arrancador suave es un poco más barato, entonces le conviene más el arrancador suave. Ok, entonces, como le estaba comentando, ¿verdad? Normalmente se hace una llave, se le coloca una llave termomagnética, el variador y después el motor. Y la comunicación también se puede hacer a través de un HMI, ¿ok? Pero básicamente si se coloca un HMI sería una de estas pantallitas extendida nada más, ¿ok? Lo mismo se tendría extendiendo esto, ¿verdad? Que en este caso se puede utilizar esta pantalla. El panel se puede sacar de el panel de control se puede extraer y se puede usar de forma remota, ¿ok? Este tiene un cable de conexión de 2 metros, entonces sin problema se puede llevar a un tablero o mando de control, ¿ok? Esto se desarma, ¿ok? Bueno. Ok. Profesor, ¿usted cuenta con repuesto de ese tipo de variador si de repente hay problemas? Ponemos Sí. que nosotros compramos eso, ¿verdad? Y tiene Sí, problema la nosotros- pantalla, por ejemplo. Sí, tenemos eso y también tenemos los IGBT para hacer los cambios de La repuesto. reparación interna. Sí, Exacto. Importante eso. sí. Bueno, y básicamente con este cable se puede se puede prolongar al tablero esta pantallita, ¿ok? Bueno. Bueno, y hablamos un poco sobre los variadores. Para tener un poco de noción también, vamos a hablar sobre los motores asíncronos. ¿Ok?
Los motores asíncronos son máquinas de velocidades constantes. La velocidad de un motor asíncrono viene dada por la siguiente expresión. Si se fijan, tenemos acá una pequeña ecuación donde n es la velocidad síncrona dada en revoluciones por minuto. Ese es el desplazamiento, el deslizamiento, ¿verdad? Que viene dada por, nosotros tenemos ese valor acá. Deslizamiento tenemos, creo que es 0 este. Bueno, luego tenemos ns, que es velocidad síncrona, frecuencia en Hertz, que es de la línea, y pares de polos. ¿Ok? Entonces, haciendo un pequeño cálculo, tenemos esta ecuación final. ¿Ok? Tenemos 60. Primero vamos a hacer la frecuencia dividido polo. Normalmente, en la ficha técnica del motor está escrito la cantidad de polos. ¿Ok? Normalmente usamos un motor de 4 polos, ¿verdad? ¿Verdad? Así es. Bueno, entonces la aplicación normal es de 4 polos. Según mi tabla aquí, me dice que tengo de 4 polos, tengo 2 pares de polo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces va a ser la frecuencia, que va a ser 50 dividido 2. 25. Estoy haciendo esto, ¿verdad? 50 dividido 2 por 60. Y el deslizamiento vamos a considerar 0, ¿ok? Normalmente no hay deslizamiento, entonces por 1. En realidad hay un pequeño deslizamiento, ¿verdad? Por eso nuestro RPM no es 1500 exacto, ¿ok? Es 1350 por ahí, ¿verdad? 1370, depende del deslizamiento. Pero cuando aumenta la carga, aumenta el deslizamiento, ¿verdad? Sí, en teoría sí. Pero es 0, algo, 0, así, décima nomás. Él dice, lo que pasa es que la Sí. corriente, ¿cómo trabaja un motor? Un motor síncrono tiene un imán permanente, ¿verdad? Normalmente en el rotor, perdón, en el estator, y en el rotor se genera un campo magnético mediante la corriente que se le inyecta al bobinado del rotor, ¿verdad? En el motor asíncrono, el campo magnético del rotor se genera a través de un campo magnético, vamos a decir, generado por el estator, ¿ok? Entonces, por eso hay un pequeño deslizamiento que se le llama. ¿Estamos? Entonces, a raíz de eso hay la variación de la velocidad también, ¿ok? Y obviamente por la carga también, que ofrece resistencia al giro del motor. Entonces, ahí tenemos básicamente nuestra, a ver, RPM. nuestro RPM, ¿estamos? Si yo tengo un motor de 2 polos y hago la misma ecuación, voy a tener 50 dividido 1, porque 2 polos es un par de polos, ¿ok? Va a aumentar la velocidad. Sí, multiplico por 60 y ahí voy a tener 3000 RPM. Asimismo, si tengo un motor de 6 polos, va a ser 50 dividido 3 por 60. Voy a tener 1000 RPM. Y así sucesivamente, como se ve en la tabla de abajo, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación para identificar la velocidad asíncrona del motor asíncrono.
Y tenemos también los datos técnicos del motor, ¿verdad? Que normalmente vienen en una plaquita así, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra placa, nuestro motor. No creo nomás que se vea muy bien, pero básicamente es lo que tenemos aquí en la presentación. Nos dice qué tipo de motor es, qué protección tiene. Coseno de phi también nos da ese valor, ¿verdad? Para el factor de potencia. La potencia en kilovatios. El tipo de conexión que tiene estrella y triángulo, ¿verdad? Y los valores para cada conexión, voltaje y corriente. Velocidad y el tema de la clasificación del motor, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos unos ejemplos, ¿verdad? De unos motores. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Continuamos? ¿Qué marca de motores usted representa, profesor? No, nosotros no tenemos motores. Ah, no. No. Ya. Solamente variadores. Así tenemos motores en realidad. Pero motores para servo, que son estos que vamos a usar para nuestro curso. Normalmente el servo ya viene ya con driver y motor, ¿ok? Sí. Hueco, ¿verdad? Este es ese, ¿no? Pero estos son servo. Excelente. Ok. Bueno, continuamos. Bueno, y básicamente para dimensionar un variador necesitamos obviamente la capacidad del motor que va a controlar, la aplicación que va a tener, la alimentación que tiene el motor, frame necesario, ese no hace falta, y cómo se va a controlar, ¿verdad? Eso es muy importante, cómo vas a controlar con un PLC, con un potenciómetro, con un selector, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que necesitas saber en el momento de comprar o ver un variador de frecuencia. Y las aplicaciones básicas que se tienen prácticamente en todo lo que tenga movimiento, ¿verdad? Hablando en cinta transportadora, escalera eléctrica, elevadores, puente grúa y más en maquinarias, básicamente casi todo, ¿verdad? No sé, ustedes pueden decirme, algunos de ustedes que tienen experiencia en esto, es lo que parece que más trabajar con el tema de variadores. Con muchos variadores en puente grúa. No usas, No, coloco. vos colocas, Sí, en la parte de traslación de puente y traslación de carro. ya. Porque tenés que darle un tipo de arranque suave porque suele moverse la carga y puede causar accidentes. Sí. También hice un experimento una vez y ¿usted conoce los motores de anillos rosantes? Ya llegó a ver. Anillos rosantes, no me Sí, suena es mucho. una tecnología vieja. Sí. Ese tiene bobinado en el estator y bobinado en el rotor. Y en el rotor se le pone por medio de contactores resistencias variables para que se pueda Sí. controlar. Eso es para puente grúa se usa, ¿verdad? Del viejazo. Ese Y luego le puse es motor síncrono. Ese síncrono. tiene una Sí, escobilla. Tiene una escobilla y sí, tiene, para regular la velocidad, tiene una resistencia sí, de carga en el bobinado en el bobinado. en el En bobinado, el varía la rotor, resistencia. Sí, del en el rotor. rotor. Y en Entonces, el estator le mete 880 así directo. mismo. Entonces, Y vos le varías la velocidad, la resistencia, la resistividad y él va variando velocidad. así mismo.
Yo lo que hice fue ponerle en puente E la parte de la escobilla, le metí un Sí. variador de frecuencia. Ah, Y mira, me pues, dejé como... Sí, me funcionó perfecto. Usamos, no sé. Ahora voy a hacerlo otra vez en eso. Porque el dueño el dueño no quiere comprar, como ya tiene ese motor y no quiere comprar uno nuevo. Uno de 100 HP. Sí, Ahora le voy a grande. poner otra vez. Y Sí, con ya le variador le metí. pones, mira, boche. Con un Y, variador. ¿Y qué potencia es el variador? ¿Para cuánto HP el variador? 100 100 HP HP. dice. 100 HP. Así HP. Sí, pues un reductor y trabaja tranquilamente. Sí, Y cortábamos metal, cortábamos. eh, sí. Yo a lo largo de mi vida hice muchos experimentos. Sí, por ejemplo, una vez traté de hacer arrancar un motor de 100 HP con un soft starter de 50. ¿Qué fue? Y el arranque le metía después en paralelo, le puse un contactor y quitaba el soft starter y metía el contactor y este otro 80 nomás. ¿Y te aguantaba yo? No, no me funcionó. No me funcionó porque su carga Sobrecarga. era muy grande. Mm. Era de un, ¿cómo era? De esos que, de los trapiches, de esos que hacen miel. Sí, Sí. En la azucarera pues, se usa mucho eso. sí, Y le metí yo pues, porque trabajaba sobre un generador. Pues. ya. Sí, sí, Que sí. en la azucarera, pues no, ellos no quieren usar tanto la ande. Le Sí, mete el generador y la alimenta con la bagazo, no sé qué. sí. Y no me Sí. funcionó. Así es. Pero ese todo experimento con el variador es muy riesgoso. Un variador de 100 HP no se puede jugar, carísimo ese. ¿Eh? Arrancador suave nomás le puso. No arrancador suave, era. Mm. Va, Bueno. experimentante, mano, va, es peor. Bueno, y el que tiene plata hace lo que quiere, dice. No, no, legal. A Bueno, veces te llegan cosas que ni siquiera son. Una vez me llegó un motor de 6000 voltios. Y No, yo pensé sí, que era gigantesco, pero de 6000 voltios. sí, Y había sido, tenía aisladores especiales que tienen eso. sí, Justamente el que se quemó ahí en el cemento, Villeta. sí. Yo no sabía y casi le metí esos espaguetis casi ahí nomás. Usted nomás trae el viejo para no gastar y se fue, y funcionó. Después de Bueno, muchos años se quemó. sí, la fábrica, ¿verdad? Se quemó. Sí, no, el motor nomás. Bueno, seguimos entonces. Bueno, existen parámetros básicos. Vamos a entrar ya en la parametrización del equipo. Eh, Estos parámetros básicos que se deben configurar en los variadores de frecuencia de manera que el variador de frecuencia realice el mejor control de torque y velocidad sobre el motor y que además lo pueda proteger ante fallas, ¿verdad? Sabemos bien que una de las características principales de los motores es la protección que te da, ¿verdad? Que ante cualquier falla él protege, ¿verdad? Y para eso tenemos que configurar, configurar de manera correcta para que haga su trabajo, ¿verdad? Entonces, los primeros 5 datos que vamos a encontrar en la placa característica del motor y deben ser ingresados en el variador de frecuencia, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo, ¿verdad? La potencia del motor, la corriente máxima del motor, voltaje y la frecuencia de trabajo, ¿verdad? Y la velocidad, ¿verdad? Entonces, para empezar a programar, ustedes tienen todo descargado en la ficha técnica del variador. Te voy a poner así nomás. Sí, pero está en inglés, bro. ¿Cómo? En inglés está, se puede cambiar eso, ¿verdad? Vamos a aprender inglés también, no te voy a preocupar. Ay, no. Bueno, ok. Entonces, eh, yo la conexión principal ya hice aquí, ¿verdad?
que es la alimentación, como estamos viendo, ¿verdad? Que es aquí en 220, monofásico. La salida, hice la conexión aquí, estas 3 conexiones. O sea que mi salida voy a tener 220 trifásico. ¿Okay? Sí. Vamos a energizar esto. ¿Okay? Ahí tenemos. Entonces, tenemos el motor y tenemos el variador de frecuencia. Entonces, para iniciar, vamos a entrar en el parámetro que tenemos aquí, que es de potencia, ¿verdad? Entonces, según nuestro manual, a ver, voy a compartir de vuelta la pantalla. Según nuestro manual, este es el manual que le envié. Según este manual, si nos vamos en la parte de configuración, tenemos los parámetros de configuración. Vamos a hacer una pequeña. Bueno, aquí está. Tenemos divididos por secciones, ¿verdad? Desde F0 hasta FD, ¿ok? ¿Por qué tenemos hasta FD? Porque están numerados los menús en hexadecimal. Perdón, en hexadecimal, sí. Entonces de 10 pasa a A, de 9 pasa a A. Oh, no, ahí sigue, acá está, A. A, E, F, ¿ok? Y por cada menú ya tenemos unos submenús, vamos a decirle. Por ejemplo, en la función F0 tenemos F01, F00, F02, F03, ¿ok? Entonces, en la función F0, en el grupo F0 tenemos los parámetros básicos, ¿ok? Estos parámetros básicos son la configuración de control del variador, ¿ok? En la función 1 tenemos una configuración para la ¿cómo? La instalación de resistencia de frenado, ¿ok? Con corriente continua. Es configuración también de parámetros de arranque y parada, ¿ok? Luego tenemos en la función 2, tenemos en el grupo 2, tenemos los parámetros de motor. Y aquí nosotros tenemos que cargar los parámetros de nuestro motor que vamos a utilizar. Normalmente viene precargado. Si yo compro un variador para un motor de un HP, él ya viene ya con los parámetros cargados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No sé, por algún motivo compré o tenía ya yo un variador de 3 HP y quiero usar con un motor de 1 HP, ¿verdad? Entonces, tengo que adecuar esos parámetros al motor que voy a utilizar. ¿Está? Luego tenemos el grupo 3 para control vector, para los parámetros de configuración. Grupo 3, grupo 4 para control tensión frecuencia. Grupo 5, terminales, configuración de terminales. Este vamos a utilizar nosotros para la configuración de nuestros terminales a medida, ¿verdad? Luego, grupo 6 es
terminales de salida, la configuración de los terminales de salida. Grupo 1, perdón. Ok. Grupo 2 había dicho que eran parámetros del motor, ok. Bueno, nos quedamos en F6. F7, bueno, si le queremos poner contraseña, en el grupo F7 podemos ponerle contraseña. Por defecto, profe, ese 5 de... O no, sin contraseña viene. Sin contraseña, sí. Por defecto. Luego tenemos F8. Funciones auxiliares. F9. F9 es configuración de control PID. Luego tenemos FA, protección y multifunción de parámetros para configuraciones adicionales de protección. FB es rango de frecuencia y counting meter parámetros. No sé para qué es esta aplicación, esta función. Luego tenemos FC, aquí tenemos el grupo o los parámetros de comunicación serial. ¿Okay? Y básicamente eso es lo que vamos a tocar, ¿verdad? El tema de la configuración, lo que vamos a ver más detenidamente, cómo funciona una comunicación serial 485. Esa comunicación nos va a servir también para el servomotor. El servomotor también utiliza la misma comunicación, pero obviamente diferentes direcciones de comando. Entonces, para ingresar en nuestro variador, vamos a ver primeramente el parámetro F2.1, en el cual ahí yo dimensiono la potencia del variador. No sé si se fijan todos, acá la luz de stop está prendido. Si yo le doy run, se prende la luz de run y forward, ¿ok? Eso quiere decir, si yo quiero modificar parámetros, mientras esté en run, yo no voy a poder modificar ningún parámetro, ¿estamos? Entonces, sí o sí tiene que estar en modo stop, y ahí recién voy a poder modificar algún parámetro. Entonces, me voy a programa. Al presionar una vez programa, primeramente elijo el grupo. Ok. Elijo el grupo. Una vez que seleccioné el grupo, con la flechita arriba y abajo, en este caso F2, ¿verdad? Vuelvo a presionar Enter y elijo el ítem. Ok. En nuestro caso voy a elegir F2.1. Ok. Si me fijo en si se fijan ustedes en su tabla, primeramente, el F2.1, el 2.0, me indica la aplicación bueno, el modelo en realidad me indica, ¿verdad?
Si yo me voy ahí, Enter, me indica 0, ¿verdad? Yo no puedo modificar ese valor. ¿Por qué? Porque ese viene ya de fábrica. Y el modelo, según mi tabla, el 0 me indica que es un driver de propósito general o de aplicación en general. Si me aparecía acá un 1, iba a ser para aplicación de bomba. ¿Okay? Entonces, para salir de ahí, de vuelta, presiono Program de vuelta. Se vuelve al código F2.0. Entonces, a mí me interesa irme en el 2.1. ¿Ok? Entonces le doy Enter ahí y me aparece 0,7. En realidad es 0,75, ¿verdad? Que es un HP, ¿verdad? Si yo quiero bajar la potencia y poner un cuarto HP, sería... ¿Cuánto sería un cuarto HP? O de medio HP, 750 dividido 2. 0,4 sería más o menos. Entonces, si yo quiero poner un motor de medio HP, le bajo nomás ahí a 0,4 kilovatios. ¿Okay? Si yo le subo, vamos a ver hasta cuánto puedo subir. Bueno, evidentemente no está limitado. Pero mi variador es hasta 0,7 HP, 0,7 kilovatios. Un ¿Okay? HP. Un HP. Ahí yo puedo programar para 3,8 kilovatios. ¿Ok? Pero se me va a quemar así si es que pongo eso. De hecho que no creo que me dé esa potencia. Entonces le dejo ahí a 0,7 kilovatios. ¿Ok? Luego el ítem 2.2 me da la frecuencia, ¿ok? Del motor. Entonces, automáticamente al salir del 2.1, él me puso mi indicador en 2.2, F2.2. Le doy Enter. Está configurado para 50 Hz, ¿ok? Entonces, le doy Enter. Me pasa a función F2.3. La función F2, ¿cómo? Una preguntita. Sí, Vos le estás poniendo la frecuencia nominal del motor, ¿verdad? sí. Eh, ese usa él como, ¿cómo diría? Cuando vos le estás haciendo trabajar en 70 Hz, Sí. él está haciendo una comparación con la frecuencia o no tiene nada que ver eso, con la frecuencia del motor que le programaste ahí. Sí, él hace una referencia nada más Eh, de la frecuencia, sí. Hace una referencia de los valores que le pongo, entonces él sabe más o menos cuánto RPM me está dando a tanta frecuencia, por ejemplo. Pero sí, al suponte que principio vos dijiste, al principio el profesor dijo que la entrada se convierte en corriente continua y después se vuelve a convertir en alterna. O sea que entonces no tiene nada que ver la frecuencia de entrada con la de salida. No, lo que hace es una referencia del motor. Un parámetro que él usa, no sé qué aplicación le da exactamente, pero yo creo que es para estimar la velocidad del motor de acuerdo al bobinado que tiene. claro, sí, profe, para que te dé estimar ahí en tu pantalla de RPM. Sí, así mismo. Porque suponte que vos le pongas tu motor de 1450, ¿verdad? Sí, Y vos le pongas 3000. Y tu motor está girando a 700, en realidad tu variador te está diciendo que gira a 1500 y eso. Para eso, ¿verdad? Es una referencia nomás, ¿verdad? sí, sí, porque nunca, Creo que es para el cálculo interno sí, de la memoria del equipo, porque tengo entendido que una vez miré un catálogo, ¿no? Y vos tenés para después limitar la frecuencia nominal de entrada
de tensión, la frecuencia de salida. Tenés los máximos que le puedes llegar a poner. Bueno, entonces la función F2.3 me indica el RPM del motor, ¿ok? En nuestro caso es 1370, le dejamos 1400, no va a variar mucho. Si ponemos un poco más, un poco menos, ¿ok? Luego tenemos, en nuestra lista tenemos F2.4. Entro a F2.4 y tengo que mi tensión de referencia es 220 voltios, ¿ok? Luego tenemos la función F2.5 y está seteado para, por defecto, 4 amperes, ¿ok? Según nuestro motor, la corriente máxima es de 2,1 amperes, ¿ok? Entonces le voy a bajar nomás la corriente, le voy a poner a 2,1, ¿ok? Vamos. Ese es en 220, ¿ok? Entonces, esos son los parámetros básicos para configurar nuestro motor. Todavía no entramos en la parte de control, ¿ok? Ahora, seguimos con nuestro... A ver. Entonces, ahora ya tenemos listos los comandos o los parámetros básicos del motor para empezar a darle los mandos, ¿ok? A ver, algún parámetro más. Creo que con eso es todo. Sí, ¿ok? Entonces, voy a compartir la pantalla. Señor, La corriente. ¿cómo? La corriente no la hace programar. Sí, Del ya le motor. puse ya. La corriente fue lo último que Ah, le ya. puse. Le puse a 2,5. Ya. Sí, ya. 2,1. Que es esto, ¿ok? Eso es de acuerdo a mi motor. ¿Estamos? Sí. Bueno, Claro. entonces, primer modo de control. Vamos a hacer desde el panel, ¿ok? Que es este panel que tengo aquí. ¿Estamos? Entonces, para configurar, inicialmente estos vamos a utilizar de modo básico estos parámetros, ¿verdad? Vamos a configurar la velocidad mínima, la velocidad máxima, el tiempo de aceleración, el tiempo de desaceleración. Vamos a configurar fuente de mando, que vamos a poner, el mando va a ser por, o fuente de activación, va a ser por el panel. Fuente de frecuencia va a ser desde el panel también. Y la dirección de giro también se configura. Esto nosotros vamos a hacer cambio de giro desde el panel, ¿verdad? Pero yo inicialmente puedo configurar también cuando le dé marcha hacia qué sentido de giro haga primero, ¿ok? Entonces, vamos a ir programando estos parámetros básicos, ¿verdad? Vamos a entrar primero la velocidad máxima, que según nuestro código es F0.14. Entonces me voy en programa, me voy en F0, enter y busco 14. Le doy enter, ¿ok? Esa es mi velocidad mínima, ¿ok? F0.14. Normalmente voy a asignar eso al valor 0, estamos. 0 y estamos hablando de 0 Hz, ¿ok?
Voy a ir cargando estos datos. Ok, entonces. Los parámetros que voy a cargar son estos, ¿ok? Voy a poner velocidad mínima 0, que ya está ahí, ¿verdad? Le doy Enter. Velocidad máxima, F012. Voy a ir a F012, Enter, 50 Hz, ¿ok? Si yo con esta flechita me ubico en el 5 para variar la frecuencia 5, le doy para arriba y no me varía, ¿verdad? Se queda en 50. Si yo le doy para abajo, sí me baja la frecuencia máxima. Pero si me voy para arriba, él no me modifica, ¿verdad? Para eso tengo que modificar una variable que me limita esa frecuencia máxima, ¿ok? Que es la función F0. A ver, F0. Un ratito. F0.10, ¿ok? Si yo salgo de acá, F012, y me voy a F010, le doy Enter, ahí está mi máxima frecuencia de salida. Si yo me voy acá y le pongo a 90, Enter, y me voy a F012, ahí sí voy a poder modificar, ¿ok? Mi frecuencia, mi velocidad máxima, ¿ok? Esa es mi velocidad máxima de 0, o sea, va a ser, entonces, si yo pongo en 60, voy a ponerle 70, mi velocidad máxima, ¿ok? Si yo le pongo en 70, entonces, mi frecuencia va a ser desde 0 hasta 70, ¿ok? Como yo ya controlo con mi potenciómetro, ese va a ser el rango de variación, ¿ok? Yo mi velocidad mínima puedo poner también diferente de 0. Si me ven F14 de vuelta, yo le puedo poner velocidad mínima que sea 10 Hz, ¿ok? Entonces él siempre va a variar entre 10 y 70, ¿ok? Nunca va a ser 0 él. ¿Estamos? Ok, entonces ya tengo configurado velocidad mínima y velocidad máxima, ¿ok? Luego el tiempo de aceleración. Cuando yo le doy marcha, él tiene un tiempo de aceleración que en nuestro caso por defecto viene programado en 10 segundos, ¿ok? Entonces, normalmente 10 segundos es mucho tiempo, ¿verdad? Si es para una máquina, a no ser que sea una máquina, un ventilador que va a tomar velocidad y todo eso, se puede usar los 10 segundos, pero en nuestro caso queremos que sea en 2 segundos, en este caso vamos a programar, ¿ok? Entonces, me voy en F18, le doy Enter, él está configurado en 10 segundos para que al darle arranque, él llegue de 0, o sea, de la velocidad inicial hasta la velocidad final, ¿ok? De la velocidad mínima hasta la velocidad máxima me lleve 2 segundos, ¿ok? Entonces voy a modificar este parámetro. Voy a poner en 2 segundos, ¿ok? Le doy Enter, él me guarda esta configuración y el tiempo de desaceleración es el F19, o sea, F0.19. Entonces, le doy Enter, me aparece también como 10 segundos. Voy a bajarle a 2 segundos otra vez, también. Entonces, el tiempo en que me va a acelerar todo esa velocidad que yo le seteé es 2 segundos y el tiempo que me va a frenar completamente es 2 segundos, ¿ok? Estamos. Entonces,
pasamos al siguiente parámetro que es fuente de mando. ¿Okay? Si yo me fijo, voy a compartir pantalla. Creo que se está compartiéndolo, ¿ok? Si yo me fijo en el parámetro F01, aquí me dice control command source, ¿verdad? Normalmente, si ven en otros modelos, en otras marcas de variadores, el source, o este significa fuente también, ¿verdad? En español, fuente de control de comando, en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos command source es la activación o la marcha, ¿ok? En este caso, por defecto, viene cargado con 0 y 0 me dice que es el keypad. El keypad es este panelcito que tenemos en el variador, ¿ok? Cuando utilicemos terminales, vamos a usar el valor 1 y cuando usemos comunicación, vamos a usar el valor 2. Entonces, si yo ingreso en F0.1, él tiene que estar en 0, ¿ok? Para el propósito de activación por medio del panel. Ok, ahí me aparece 0, entonces le doy Enter. Está bien eso. Entonces, ahí configuramos la activación o fuente de mando. Ok, ahora tenemos que seleccionar la fuente de frecuencia. Ok, entonces, para hacer trabajar un variador, yo necesito configurar dos cosas para el tema de control. Ok, la fuente de mando que ya vimos ahora y la fuente de frecuencia que nos va a decir la velocidad a la cual él va a estar girando. Ok, entonces, para configurar la fuente de frecuencia, me dice que es la función 0.3. Si me fijo acá, F0.3 dice Setting of Master Frecuencia Sources. Entonces acá hablamos de fuente o source frecuencia. ¿Ok? Aquí en esta función le vamos a decir cuál va a ser mi referencia de velocidad, ¿ok? De mi variador o de mi motor, ¿ok? Entonces, si yo veo las opciones, tengo la opción 0, que es up, down, key, ¿verdad? Esos son estos botoncitos de arriba y abajo de mi keypad, ¿ok? Entonces, con el botoncito de subir, sube la frecuencia, de bajar, baja la frecuencia, ¿ok? La opción 1 que viene por defecto es el potenciómetro del panel, que es este potenciómetro, ¿ok? Como ve, él ya está programado en ese valor, por eso él me varía acá la frecuencia. Si yo bajo ahí es 0, si yo subo todo es 90, ¿ok? ¿Se ve? Luego tenemos la opción 2 es AVI, ¿verdad? ¿Qué significa AVI terminal? Significa analógico tensión input, o sea, analógico voltaje input, o sea que él es la entrada de tensión de 0 a 10 que vimos anteriormente como una entrada analógica, ¿ok? Entonces si yo le coloco 2 en este parámetro, él me va a reconocer la señal de tensión de entrada analógica. Si yo, para la opción 3 es así terminal, ¿verdad? Que es analógico de corriente input, ¿ok? Esta es la entrada de corriente, que es la segunda, ¿okay? Y luego tenemos el 4 y 5 están reservados, la opción 6 que es multifunción digital input terminal, ¿ok? Esta opción vamos a utilizar para hacer en nuestro caso vamos a usar 3 terminales para hacer 3 velocidades diferentes. En este caso son velocidades discretas, o sea que no voy a poder variar gradualmente, sino voy a tener definida 3 velocidades de motor, ¿ok? Entonces, para esta opción 6 es eso. PLC también es una opción
de entrada digital, ¿ok? PID es para control, entrada analógica con de 4 a 20 para control PID, ¿ok? Y la comunicación es la opción 9, que es comunicación interfaz de 485, ¿ok? Cuando vamos a comunicar la frecuencia o el mando con comunicación serial, le vamos a dar, le vamos a colocar 9. Entonces ahí vamos a darle la frecuencia de funcionamiento a través de la comunicación. En este caso, vamos a utilizar ahora mismo la opción 1, que es para control a través del mando del panel, ¿ok? Ya está luego configurado. Entonces, me voy F.3 es 1, ¿ok? Que es potenciómetro de panel. ¿Estamos? ¿Ok? Y eso básicamente vamos a configurar. Inicialmente tenemos configurado ya ahí el motor, el variador para mando de panel. Entonces, al salir aquí en la pantalla principal, me da la frecuencia. Si yo disminuyo todo y le doy room, él está en modo room, ¿verdad? Nosotros habíamos configurado como frecuencia mínima 10 Hz, si recuerdan. Ok. Entonces, si le pongo stop, él va a 0. Si le pongo room, él va a 10, ¿ok? Acá tengo el botón de room. A ver, voy a poner la pantalla un poco más grande. Ahí. Acá tengo room y acá tengo stop, ¿ok? Entonces, le doy stop, baja, le doy room, va, ¿ok? Yo puedo aumentar gradualmente. A ver. Tengo el motor. En teoría tiene que llegar ahí es 50 Hz, ¿ok? Yo le subo, voy subiendo hasta 70. Habíamos configurado en 70, ¿ok? 70 el máximo de salida. Sí, ahí ya se rompió ya mi... Tenía un cintillo No que se frena rompió en ya 2 ahora. segundos. Pues. ¿Eh? Está frenando en 2 segundos. Sí, vamos a ver. Le da máxima potencia en... Dos segundos. 1, 2. Sí, está frenando. Ok. Entonces, estoy dándole marcha y parada a través del panel y controlando la tensión, o sea, la velocidad a través del potenciómetro del panel. ¿Ok? En el caso de que quiera controlar con E, de hecho que estoy pudiendo bajar con el panel también. O sea que se puede bajar también con la flechita. Ah, no, ahí me baja otra cosa. Ok. Para, para poder controlar a ver, con la fuente de frecuencia F0.3, voy a cambiarle y voy a ponerle 0, ¿ok? F0.3 está en 1 y voy a poner en 0. Sí. Según ahí ya no puedo variar, ¿ven? Ya no me varía más con el potenciómetro. Mi frecuencia. Yo no puedo más variar. ¿Se ve? Directamente con la flechita estoy bajando.
de subir y bajar, ¿ok? Pregunta sobre este mando, tipo de mando. ¿Se entendió? Básicamente este es lo más básico que hay, ¿verdad? Que casi todos manejan, creo, ¿verdad? Hay alguno que no maneja todavía, nunca llegó a manejar el variador. Por eso la otra marca varía mucho las funciones. No, casi todos tienen los mismos, vamos a decir, Mismo parámetro. los mismos nombres de función, ¿verdad? Si dice control command source, es lo mismo que esto, ¿ok? Normalmente casi lo Sí. mismo es el nombre de la operación, por lo menos. Para visualizar corriente, ¿cómo es posible? ¿En qué ¿Cómo? parámetro? ¿Cómo? Para visualizar corriente. Sí, vamos a buscar ahora para ver eso. Pero normalmente, cuando yo tengo un variador de una marca desconocida, lo primero que busco es, si quiero ver la fuente de control de frecuencia y de activación, busco command source y frequency source. Y normalmente en dos partes nomás lo aparece estos términos, ¿ok? Entonces ahí fácilmente encuentro ya y veo en qué está configurado y cómo se está controlando. Y la frecuencia también, ¿ok? Me preguntó la corriente, ¿ok? Para visualizar la corriente, creo que es función 1. A ver. Un ratito, creo que este... A ver, para ver la corriente. Aquí, le vamos a dar room. Y creo que acá es. Con la flechita. Acá tenemos una flechita. Se fijan cómo ir viendo los parámetros. Vamos a ver un poco qué parámetros tenemos ahí. Según ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver en qué orden están los datos que aparecen ahí. A ver. Bueno, aquí. Primero tenemos... A ver. No me aparece acá. No me aparece acá, pero básicamente son los... Básicamente tenemos acá RPM, ¿verdad? Frecuencia en Hertz. Este en teoría es... No tengo idea de qué esto es. Y normalmente esto es corriente. Vamos a ver si le podemos dar... Sí, Profesor, esa es la corriente, el el motor. consumo, el consumo del motor en tiempo real, ¿verdad? Sí, sí. Yo le he apretado una pequeña carga acá. A ver si puedo frenar. No,
Por eso Pero, no mejor con una pinza amperométrica no. no vaya directamente. No, tengo pinza, amperométrica, pero le estoy queriendo dar carga nomás para que varíe la corriente acá. Sí, Ahí, por ejemplo, le estoy frenando, claro, claro. pero con la mano medio Sí, sí. difícil. Básicamente este es el consumo ahora, en amperes, 0,3. Este es el RPM. No creo que sea esto voltaje, por eso es lo que no digo que sea voltaje, porque no... no sé qué podría ser esto, che. Ha de ser porcentaje de la potencia, puede ser. O algo así. El porcentaje de... creo que es porcentaje de frecuencia o algo así. Bueno. ¿Qué más? Bueno. Estamos con este tipo de mando desde el panel. Pasamos al siguiente. Y básicamente el conexionado para este tipo de mando es solamente la alimentación y la conexión al motor, ¿ok? Nada más. La alimentación con una llave termomagnética, un contactor, ¿verdad? Sí, Eso ya entiende. eso ya... Yo, por ejemplo, ahora tengo directo a la alimentación sin ninguna llave, ¿verdad? Sí. Pero eso a modo de prueba nomás. Normalmente termomagnética, ¿verdad? Y si quieres tener mayor control, un contactor. Por ahí si necesitas que se desconecte rápidamente tu motor, ¿verdad? Puede ser un contactor en la salida del variador, ¿verdad? Normalmente se coloca un Otra pregunta, contactor. la resistencia del frenado. La Sí, resistencia del frenado, profesor, en nuestro caso frenó en 2 segundos. Pero sí. para eso hay que adicionarle algo o ya viene incluido ya la resistencia. En 2 segundos básicamente no necesita resistencia a frenado, pero en el caso de que necesite, vamos a ver si, como no tiene carga, pues eso, no necesita. En el caso de No que, necesita. en este caso tiene incluido este modelo, ¿verdad? Pero si el modelo que vos tenés no tiene, se le compra una resistencia que es opcional, ¿verdad? Hay una tabla, si ustedes se fijan en el manual de operación, dice una tabla de resistencia de frenado, ¿ok? Entonces, estos modelos ya traen incluido, ¿ok? La resistencia de frenado. Vamos, ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Estos modelos. Entonces, el modelo que yo tengo creo que es este de acá, que ya tiene la resistencia de frenado. Para estos modelos, a partir de 5 kilovatios por ahí. No, a partir de 18, a ver, 15 kilovatios. A partir de 15 kilovatios, no, perdón, acá de abajo es 18 kilovatios. Ya es adicional, o sea que hay que comprar esa resistencia de frenado, ¿ok? Y se coloca de forma externa. Para este modelo, por ejemplo, de 15 kilovatios, vos necesitas una resistencia de disipación de 1300 vatios de potencia, ¿ok? Y la resistencia tiene que ser mayor o igual a 25 ohms, ¿ok? Entonces, se compra ese aparte, ¿ok? Entonces acá tenés la tabla por ahí si querés comprar o querés mandar a hacer, ¿verdad? Porque se fabrica también por resistencia, ¿verdad? Entonces puedes mandar a hacer con esta característica. A partir de 20 HP, entonces. Sí, 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 sí. Ok.
¿ok? Bueno, mando a través de los terminales, ¿verdad? Básicamente hay que hacer el conexionado de la siguiente forma. Además de la alimentación del variador y el conexionado del motor, hay que conectar los terminales. Si se fijan, normalmente estos terminales están conectados por señal negativa, ¿ok? ¿Por qué señal negativa? Porque por estándar, a ver, vamos a ver más cerca acá. ¿Qué pasa? Hay algunos variadores que vos podés elegir la señal que le va a activar, ¿ok? ¿Por qué normalmente ya viene predefinido negativo? Normalmente cuando se va a activar, por ejemplo, a través de PLC, y si el PLC tiene salida transistor, normalmente son salidas NPN. Entonces, yo uso este GND para alimentar mi salida y él me activa con una salida NPN mis entradas digitales. Entonces, es más fácil activar de esa forma porque los PLC con salida transistor viene con ese tipo de salida NPN, ¿ok? Entonces no va a ser problema en el momento. Y si es salida relé, entonces de todas formas te va a activar esto, ¿ok? Y además es más inmune a ruido y demás cuestiones. ¿Estamos? Entonces en nuestro caso vamos a utilizar este GND para activar la entrada M1 a M6, ¿ok? La configuración que vamos a hacer, tenemos configurado ya esta zona. Ya configuramos velocidad mínima, máxima, tiempo de aceleración, tiempo de desaceleración. Fuente de mando. Aquí vamos a modificar. Vamos a utilizar otra fuente de mando. Va a ser, en este caso va a ser, va a ser a través de los terminales. Ya no vamos a utilizar más el panel, vamos a utilizar terminales, ¿ok? Entonces, para hacer la configuración, entramos aquí, Control Source, vamos a hacer de 0, vamos a pasar a 1. Entonces, F01, F0.1, de 0 vamos a pasar a 1, Enter, ¿ok? Ahí está configurado. ¿Cómo? Entonces, en teoría yo no, si le doy run acá, él no tiene que funcionar. ¿Se ve? Entonces, ahí ya modificó. Entonces, si me fijo, en los terminales, voy a tener que hacer una conexión primeramente a GND. Aquí tengo el terminal GND que es este. A ver, no se ve muy bien, pero este es el terminal GND. Voy a conectar un cable al. Ok. Entonces, y el primer terminal es este. M1 es el primer terminal, ¿ok? Entonces a este terminal, si yo le conecto mi GND, en teoría él tiene que funcionar, tiene que dar marcha a mi variador, ¿ok? Según lo que configuramos hasta ahora. Entonces al conectar él, empezó a trabajar mi variador. La velocidad todavía controlo con el potenciómetro, porque todavía no hice el cambio de fuente de frecuencia, ¿ok? Entonces yo estoy haciendo la activación
del comando de activación a través del terminal, pero la velocidad estoy manejando a través del potenciómetro. ¿Ok? A ver. Bueno. ¿Qué te marca el display, Jorge? ¿Cómo? ¿Qué te marca el display ahora? El display me está marcando la frecuencia en Hertz. Ah, no, perdón. No, él me está marcando, creo que el porcentaje de frecuencia. Este es la frecuencia en Hertz. ¿Sí? Voy a ver bien qué es ese 300 que me figura ahí. Pero estoy seguro que es el porcentaje de frecuencia el porcentaje de la frecuencia de salida. Bueno, entonces, volvemos aquí. Entonces, fuente. Ahora ya está llamando a través de los terminales. La fuente de frecuencia. Vamos a ver. F0.3 es ese. Voy a seleccionar una entrada digital también, ¿ok? O sea, voy a seleccionar la opción 6, multifunción, multientradas terminales, ¿ok? Entonces, voy a F0.6.3 y voy a seleccionar la opción 6, ¿ok? Enter. Para hacer la configuración, bueno, ahora yo ya configuré ya la frecuencia a través de los terminales, ¿está? Si se fijan, yo ya no tengo control con el potenciómetro. Si yo le activo, si le activo la marcha, él no me activa ninguna frecuencia porque no tiene configurado todavía. Él me da room, pero no me activa una frecuencia, ¿ven? Él me activa, pero me deja en 0. Entonces ahora lo que tengo que hacer es configurar los terminales que voy a activar para que él me dé una cierta frecuencia. ¿Estamos? Entonces, para hacer esa configuración tengo que irme en la función 5. ¿Okay? En el grupo 5. Aquí. Entonces yo aquí, grupo 5, F5, input terminal parámetro. ¿Okay? Entonces, terminal M1, que es el primero que estoy usando para activación, es la opción por defecto, está cargado con 1. Esa terminal es el que me hace room, ¿ok? En forward. Si yo selecciono la opción 2, me va a hacer room, pero en reversa, ¿ok? Entonces yo sí quiero que cuando active M1, si se fijan, él se prende 2 luces, ¿verdad? La primera luz que es room y la segunda que es forward, ¿ok? Si yo cambio esta opción en 2, voy a entrar en F5.0, está en 1, modifico no me da la opción de 2. Solamente me da la opción de 1, ¿ok? Para modificar el sentido, habíamos dicho que era, a ver, sentido reverso 5.1. Enter. Y ahí sí me aparece la función 2, ¿ok? O sea que es el terminal 1 solamente me habilita el avance
en un sentido. El terminal 2 sí puedo configurar para reversa o en el sentido normal. Si yo activo 2, salgo del menú y activo el terminal 2, si se fijan, se prende la luz de run y de reversa. ¿Okay? Ahora, el terminal, yo solamente necesito el terminal 1 para hacer en este caso, el giro en un sentido. Y también necesito las velocidades. Como dijimos, vamos a usar 3 terminales, ¿verdad? Velocidad 1, 2 y 3. El terminal que voy a utilizar va a ser 5.1, F5.2.3 y punto 4. Si me fijo, el terminal M3, ¿verdad? Que es 5.2, él por defecto está cargado con la opción 7, ¿verdad? Que es Pole Reset, ¿ok? Ese terminal, yo, cuando mi variador entra en falla, ¿verdad? Yo puedo resetear esa falla con ese terminal. Pero yo voy a modificar eso y voy a usar para multi velocidades, ¿ok? Entonces, voy a cargar con el valor multi velocidad 1 es la opción 16, ¿ok? La opción 16 es velocidad terminal 1, ¿ok? Entonces, voy a cargar ese valor en la función F5.2, ¿ok? Entonces, F5.2, voy a cargar el valor de 16. Enter. Y así sucesivamente. Para el terminal 2, o sea, en este caso va a ser el terminal 4, voy a usar el terminal 2, que es la opción 17, que me va a hacer el multi-speed terminal 2, ¿ok? Entonces voy a cargar acá. Si en el otro cargué 16, en este voy a cargar 17. Y en el siguiente voy a cargar 18, ¿ok? Entonces ahí configuro las 3 velocidades para esos 3 terminales. ¿Estamos? Bueno, ya le dije ya que voy a usar esos 3 terminales para mis velocidades, ¿ok? Ahora lo que tengo que hacer es definir qué velocidades va a tener cada terminal, ¿ok? Para eso tengo que buscar la opción de input terminal. Está en la opción está en la función frecuencia, por acá. A ver, acá está. A ver. Terminal. Frecuencia. Me perdió la terminal. Bueno, no estoy encontrando donde se cargan las frecuencias de la terminal.
Vamos a dejar hasta acá hoy y continuamos mañana y completamos mañana el mando desde terminal. ¿Le parece? Profesor, este tipo de 3 velocidades muy pocas veces, yo creo que no sé en qué caso lo que sería, se podría usar eso. Y yo ya he visto instalado ya en algunas máquinas. ¿Ah, sí? Sí. Azucarera se usa eso. ¿Eh? En la azucarera se usa. En la Sí. azucarera se usa eso. Yo, Para hacer yo ya he visto también en máquina embolsadora, por ejemplo, o empaquetadora. Para de repente se desfasa un poco la etiqueta, pues tiene una posición. Sí. Tiene que cortar en una posición la bolsa, ¿verdad? Y entonces se desfasa. Entonces tiene una velocidad estándar, ¿verdad? Que vamos a decir el del medio. Después tiene otra terminal para acelerar un poco más y otra terminal para desacelerar un poco más. O sea, aumentar la velocidad en un porcentaje y en el otro reducir. Normalmente eso se podría hacer con una señal analógica, ¿verdad? Pero para ahorrar costos en módulos de salida analógica se usan este tipo de multi-speed, que le llaman. En cintas de carga manual, cuando los personales no cargan continuamente la cinta, suele acelerar un poco la velocidad para que la poca carga que se pone pueda tener una velocidad más rápida. Cuando se suele cargar mucho de continuado la cinta, baja un poco la velocidad también. Ahí yo le Esa es la aplicación que vos querías hacer con el control de corriente, ¿verdad? De consumo. sí, algo así, pero ese todavía está en stand-by, todavía no estoy consiguiendo el módulo para medir la corriente. Ok. se vende ese. Por Ese se casualidad, vende. ¿sabes quién lo Yo tiene? ya apliqué ese. Por casualidad, ¿sabes quién lo tiene? Yo estoy buscando porque acá donde estoy, Everest tiene ese. Everest. Everest, Sí, gracias Everest. por la información. Yo ya apliqué ese. Ya apliqué en esa máquina que hace balanceado. Sí, sí. Yo ya Porque lo he suele, usado en varios tipos de aplicaciones, nada más que ahora con esto de la pandemia no estoy consiguiendo. yo apliqué en la máquina de hacer balanceado para gato, perro, eso porque le suele romper el fusible mecánico cuando se sobrecarga. Entonces, cuando sube la corriente del motor grande, Claro, baja tiene el que bajar. RPM. Así trabaja eso. Yo ya apliqué ya. Inclusive fabriqué. Me puse uno, Hay forma de fabricarlo. eh, se hace con el transformador de corriente y lo hace tipo transistorizado. Con un Mm, comparador y ya está. Potenciómetro y comparador. sí. Bueno. Y bueno, vamos a... ¿Te parece si continuamos la próxima mañana? Perfecto, sí. Ok. Ok, Espectacular. quedamos así. Nos vemos mañana a las 7. Hasta mañana. Listo, señor. Mañana. Dale, Chao, profesor. chao, chao. Ahí Chao, más. chao.